Señor, gloria a Dios. Vamos a compartir hoy bajo el tema cómo estudiar la Biblia. Vamos a comenzar hoy un tema, este tema tan importante, este tema tan especial que me ha ayudado mucho y que creo que a usted también le ayudará. Vamos a comenzar hoy con este tema, ¿verdad? Con este estudio de cómo estudiar la Biblia. Vamos a dedicar algunos programas para hablar de ello. ¿Por qué hacemos esto en este tiempo? Porque he notado que tiempos como este se mueve mucho lo que es el engaño, la mentira, lo falso, lo que no es de Dios, y mucha gente cae. ¿Qué significa eso? Significa falta de conocimiento, significa falta de enseñanza, falta de formación en la iglesia de Jesucristo. Y con esto no quiero decir que nosotros sabemos más que alguien, sino que muchas veces se nos olvida aquello que nos enseñan. Entonces es muy importante tomar en cuenta lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del primer tema, ¿verdad?, de esta serie de enseñanzas, que quizás van a ser varias, que vamos a hablar acerca del estudio de la palabra. Hoy vamos a comenzar hablando de los preparativos, ¿verdad? Pasos preparativos para el estudio de la Biblia. Uno se prepara para todo, y así es también para el estudio de la palabra de Dios. Debe de haber una preparación, ¿verdad? Y ello, para hablar de la preparación, vamos a hablar de algunos puntos así rapiditos, de unos puntos sencillos, prácticos, ¿verdad? Y como primer punto, lo que estamos hablando dentro de los preparativos para el estudio de la Biblia es que la Biblia la debemos leer por lo que es. En primer lugar, la Biblia la debemos leer por lo que es: la palabra de Dios. Entonces, Dios utilizó más o menos a unos 40 hombres para escribir lo que es la Biblia. Pero la Biblia tiene un autor que se llama Espíritu Santo, quien es el maestro, el que nos guía a toda verdad, quien es el consolador. Entonces, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16 y 17 dice la palabra: toda la escritura, oiga eso, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿de dónde viene la palabra? De Dios. Utilizó a hombres, sí, pero viene de Dios. Entonces, hay que estudiar la palabra por lo que es la palabra de Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿verdad?, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, número uno, se debe de leer la Biblia por lo que es, ¿verdad?, la palabra de Dios. Número dos, se debe de leer la Biblia por lo que hace. Por lo que hace. Después de leerla por lo que es, se debe de leer por lo que hace. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros? Solo de eso podríamos hablar mucho, pero Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el versículo anterior al que mencionábamos anteriormente, dice:
Pablo a Timoteo, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras. Mire qué maravilloso. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. Por eso es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces le dice Pablo a Timoteo, desde niño has sabido las sagradas escrituras. Mire que las escrituras son sagradas. Por eso es que hablamos de que para estudiarla, solo antes de estudiarla, estamos hablando de que hay unos pasos preparativos para eso. Y le dice Pablo a Timoteo, desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire qué hermoso esto. El niño cuando está recién nacido, esa leche que le proporciona la madre, esa leche no la va a encontrar en ninguna tienda. Porque más que leche es todo lo que el niño necesita, y que Dios, que es perfecto, sabe que así es y así lo diseñó. Entonces, por eso dice Pedro que nosotros cuando venimos a Dios debemos desear como niños recién nacidos, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos hablando de estudiar la Biblia por lo que hace. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Biblia es la que utiliza el Espíritu Santo, porque Él es el autor. Esa es la razón por la que la Biblia no contiene error, no tiene contradicciones desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hay un solo autor utilizando hombres para escribirla, utilizando humanidad. Pero dice en el libro de los Salmos 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire lo que dice el salmista de lo que hace la palabra, que guardándola en el corazón, la palabra hace algo tan importante que nos ayuda a no pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. También hablando en el mismo Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De modo que es mucho lo que la palabra puede hacer, y esa es una de las razones por la cual estudiar la Biblia, por lo que hace. Pero vamos hacia adelante en estos de estos puntos, hablando solo de la preparación para estudiar la palabra. Número 3, dice, la Biblia es un libro de verdades espirituales. Y como la Biblia es un libro de verdades espirituales, el punto es que número 2, debe de haber nacido de nuevo. Primer paso en estos preparativos, hablando ya de los pasos preparativos para estudiar la Biblia, es estar seguro de la importancia de la Biblia, ¿verdad? Estar seguro de la importancia de estudiar la Biblia. Dentro de esa importancia de estudiar la Biblia es que encontramos los dos puntos que mencionamos anteriormente, que son que hay que leer la Biblia por lo que es
y también por lo que hace. ¿Por qué? Porque el punto es estar seguro de la importancia de la palabra de Dios, de la importancia de estudiar la Biblia. Entonces, se estudia por lo que es y por lo que hace. Ese es el punto número 1, estar seguro de la importancia de estudiar la Biblia. Número 2 es haber nacido de nuevo. Es necesario para estudiar la Biblia, es necesario haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de verdades espirituales. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oiga, la palabra discernir está hablando de discernimiento. ¿Y quién es el que da discernimiento? Pues el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una sustancia. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es la persona. Es el poder de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo, igual que cuando se habla de la unción, no es una sustancia. No es algo que viene, que va, que me cayó. No. El Espíritu Santo es una persona, es Dios en nosotros. Y dice Pablo a los Corintios en el capítulo 2 versículo 14 que hemos leído, que el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no ha renacido, el que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es el que ha sido creado por Dios, pero que no ha tenido ese encuentro salvador con Dios a través de Jesucristo. Entonces dice Pablo, el hombre natural no percibe, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que decimos que es necesario dentro de los preparativos para leer la Biblia, decimos que hay que estar consciente de la importancia de estudiar la Biblia. Número 2, que es necesario renacer, es necesario nacer de nuevo para estudiar la Biblia, porque al nacer de nuevo somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando la persona nace de nuevo, es bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia adicional a la salvación. El bautismo del Espíritu Santo es el sello con el Espíritu Santo cuando somos salvos. No es una experiencia adicional a la salvación. Es ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es necesario nacer de nuevo, y cuando nace de nuevo comenzar a estudiar la palabra de Dios. Número 3, estar en Cristo significa una nueva vida. Dice la palabra segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También en Romanos dice que la mente es renovada. Romanos capítulo 12 versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, número 1, decimos estar consciente de la importancia de estudiar la Biblia. Número 2, haber nacido de nuevo. Y número 3, que estar en Cristo significa una nueva vida. Si está en Cristo, es una nueva criatura.
Hay una nueva personalidad, hay una nueva identidad, hay una naturaleza divina en su interior que ya no se deleita en el pecado. ¿Que va a fallar? Sí. Pero eso no va a dejar de ser hijo de Dios. Número siguiente, dice depender de la ayuda del Espíritu Santo. Es uno de los pasos fundamentales en cuanto a los preparativos para estudiar la Biblia. San Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, dijo Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es importante, y eso es uno de los puntos fundamentales en la preparación para estudiar la Biblia, es, ¿verdad?, depender de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que le digo, toda persona que ha renacido tiene el sello del Espíritu Santo de la promesa. Dice la palabra que nos ha dado las arras del Espíritu, que es la garantía, que es la primicia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es un punto importante el depender de la ayuda del Espíritu Santo, porque Él escribió la Biblia. Y muchos de los errores, muchas de las herejías, muchas de las palabras incorrectas que se ministran hoy, no es porque se dice que el diablo le dijo, sino porque ha leído la Biblia y la ha interpretado a su debida manera y no con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando renacemos, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él nos capacita para poder estudiar, la importancia de estudiar la Biblia. Número 2, haber nacido de nuevo. Número 3, que estar en Cristo significa una nueva vida. Número 4, decíamos depender de la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente, dice dentro de la dependencia, dentro de depender de la ayuda del Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo es el maestro, y también que hay que reconocer la intervención del Espíritu Santo a través de la oración. Salmo 119 versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oiga eso, el Espíritu Santo es el maestro. Jesucristo dijo: Él enseñará, Él va a guiar, Él va a enseñar todas las cosas. Él es el maestro. Entonces, el Espíritu Santo escribió la Biblia y Él es el que le quita el sello y nos la revela. Por eso, profetizar es hablar la palabra. No es inventarse cualquier cosa que convenga o que interese. No, es hablar la palabra de Dios. La predicación debe de basarse a exponer la palabra de Dios, y el Espíritu Santo respaldará eso. Entonces dice que dentro de la dependencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el maestro, Juan 14, 26, y que hay que reconocer la intervención del Espíritu a través de la oración. Decíamos Salmo 119 versículo 18: abre mis ojos, dijo el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. Mire, cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, comenzamos a conocer la verdad, y la verdad nos hace libres, ¿verdad? Punto número siguiente: tener una mente abierta a nuevas verdades. Hay que tener una mente abierta a nuevas verdades al momento de estudiar la palabra de Dios. Dice, número 1,
que hay cosas que se deben evitar y número 2, cosas que se deben procurar. Dentro de las cosas que se deben de evitar está que no debemos limitarnos a recibir solo lo que queremos encontrar en la Biblia. No debemos limitarnos a encontrar en la Biblia, no debemos limitarnos a recibir solo lo que queremos encontrar en la Biblia. Y no debemos tratar de forzar el texto para que diga lo que nos interesa leer. Estas dos cosas se deben de evitar. Recibir solo lo que queremos y forzar el texto de la Biblia que diga lo que nosotros queremos leer. No. Por eso se trata de escudriñar, desmenuzar con la ayuda del Espíritu Santo para que no sea lo que yo quiera, sino que lo que Dios está diciendo verdaderamente por la palabra de Dios. Entonces, dice que hay también cosas que se deben procurar, y eso está diciendo que hay que dejar cualquier opinión nuestra que no esté de acuerdo a la Biblia. Si hay alguien que le ha pasado esto, es a mí. Antes de tener uno esa formación, antes de tener uno ese conocimiento necesario, tiene formas de pensar, tiene ritos, tiene costumbres, tiene una religiosidad marcada a ciertos puntos, y cuando va conociendo la palabra, al tener una mente abierta a nuevas verdades, tiene que ir reconociendo de que hay cosas en las que debe de cambiar y estudiar la Biblia para encontrar nuevas verdades y para cambiar donde estamos en error. Hay que estudiar la Biblia para encontrar nuevas verdades y estar dispuesto a cambiar en las áreas donde estamos en error. Punto número siguiente, dice que tenemos que tener la disposición a obedecer la Biblia. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 al 24, dice que no debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 7, 24 al 28, que si alguien solo oye la palabra, pero no la pone por obra, esa persona es alguien necio, es alguien insensato que tendrá resultados espirituales desastrosos. Tendrá un mal resultado. ¿Por qué? Por solo oír la palabra de Dios. Y también está hablando de que el propósito principal de estudiar la Biblia no solamente es para llenarnos de mucha información, sino operar cambios en nuestra vida. El propósito principal de estudiar la Biblia no es llenarnos de mucho conocimiento, sino de operar cambios en nosotros, operar cambios en nuestra vida. Entonces, no es para saberse solo de memoria o para saber mucha Biblia, no para tener mucho conocimiento, sino para dar mucho fruto, ¿verdad? Mucho fruto. Eso le agrada al Señor. Y punto número siguiente, disposición a trabajar duro. Disposición a trabajar duro. Dice número 1, bajo este punto, que la Biblia es como una mina de oro. Si queremos conocer su riqueza, dice que se debe de excavar. Repito esto, la Biblia es como una mina de oro. Si queremos, si deseamos verdaderamente conocer su riqueza, debemos de excavar. Por eso es escudriñar, no es leer simplemente, no es estudiar simplemente, no. La Biblia no se debe de leer como cualquier otro libro porque no tendrá los resultados necesarios. 2,
dice que el enemigo hará todo lo posible para que el cristiano no estudie la Biblia diariamente. ¿Por qué? Porque él sabe la importancia del estudio de la palabra para la vida espiritual. Es necesario decidir estudiar la Biblia, cueste lo que cueste. Y óigame, en esta trampa ha caído gran parte de la iglesia. Hay una gran parte de la iglesia que no estudia la palabra. Y por eso cae en las mentiras más ridículas del enemigo. Ha tenido la Biblia, ha tenido la palabra, conoce la palabra y no la cree. Pero solo se inventa algo de lo más absurdo al enemigo y cae en la trampa. ¿Por qué? Dice su palabra que el pueblo de Dios, oiga, no alguien más, el pueblo, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, y mi pueblo también, dice la palabra, fue destruido porque le faltó conocimiento. Cautividad y destrucción son el resultado de la falta de conocimiento. ¿Por qué? A la iglesia le gusta la predicación que toca las emociones, pero no le gusta la enseñanza, porque la enseñanza, ay, aburrido. Le gusta la predicación que, aunque no sea bíblica, le emocione, que lo haga gritar, que lo haga saltar, aunque al día siguiente esté derrotado, aunque al día siguiente esté desanimado. ¿Por qué? Porque lo que tocó fueron las emociones. Pero una iglesia que no camina por emociones es una iglesia estable. Es una iglesia que no es de emoción, sino de convicción, de revelación. Que todo lo que le presentan lo lleva a la luz de la palabra. Y cuando lo compara con la palabra dice, no viene de Dios, porque Dios tiene su forma de actuar. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Mucha gente me dice, pastor, alguien me llamó para decirme que Dios le había dicho tal cosa. Entonces dígale a usted, sencillo, no lo creo porque a mí no me ha dicho nada. Es que cuando usted no tiene una relación, una intimidad con Dios, cualquier mentira del enemigo, usted dice, es de Dios. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, dice usted, no. Estuve con Él esta mañana, conversé con Él esta mañana y no me lo dijo. He leído su palabra y en ninguna parte de su palabra encuentro de que Dios tiene esta forma de glorificarse, esta forma de actuar, así que no es de Dios. De lo contrario, la gente aún conociendo, y es absurdo, es vergonzoso que la gente conociendo, es una gente que persevere, esté cayendo en trampas absurdas del enemigo. ¿Por qué? Porque no escudriña. Y también hay culpa en el liderazgo por dedicarse. Oigan, yo escucho a la gente, no, yo no necesito traer temas preparados. Sí, porque predica. La enseñanza tiene que prepararse. Tiene que estudiar. La enseñanza, usted me dice, hermano, ¿ya sabía usted desde la casa que iba a hablar este tema? Claro, ya lo sabía, no solo desde ayer. Pero mucha gente cree que esto no es del Espíritu. Preparar una enseñanza, óigame, claro que es del Espíritu. Número siguiente dice, seguir un plan o sistema de estudio bíblico. El leer unos cuantos versículos aquí y allá sin propósito definido ni plan no trae la debida bendición. Muchas veces leemos un versículo aquí, otro versículo allá, sin ningún plan, sin ninguna disciplina, sin ningún programa. Eso no trae la edificación. No, hay que tener un plan. Dice el punto, seguir un plan o sistema de estudio. Es muy importante. Y punto último de esto de la preparación, después de hablar del plan o sistema de estudio, usted puede estudiar, mire, usted puede estudiar la Biblia
libro por libro, tema por tema o persona por persona. Elige una persona, estudia todo lo de esa persona. Elige un libro y estudia todo lo de ese libro. O elige, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Formas. O elige un tema y estudia todo lo relacionado a ese tema. Tomando en cuenta todo esto. Estos son puntos solo de preparación para estudiar la palabra de Dios. Dice este punto número final: entender el plan general de la Biblia. Dentro de los puntos preparativos para estudiar la palabra de Dios es entender el plan general de la Biblia. ¿De qué significa esto? En la Biblia todos nosotros conocemos que tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Jesucristo a este mundo y habla especialmente de Israel, de la nación de Israel. Mucho más allá vamos a ir hablando de palabras que son para Israel y de qué manera nosotros las podemos tomar en este tiempo, porque es uno de los errores que se comete drásticamente. Palabras que fueron para la nación de Israel, que son para Israel, que fueron para el tiempo de la ley. Le menciono uno de ellos, así, rapidito, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 10, 11, y esos versículos que dice: vosotros la nación entera me habéis robado. ¿Y en qué? En vuestro diezmo y en vuestra ofrenda me habéis robado, dice la palabra. Entonces, maldito soy con maldición, dice la palabra. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Israel, para el tiempo de la ley. Ese era el sacerdocio de la ley, el sacerdocio levítico. Y dentro del sacerdocio levítico, el no dar el diezmo tenía maldición. Entonces, cuando usted hoy en día está ministrando, está predicando o está recibiendo la predicación de que si no diezma está en maldición, o que si no diezma está condenado, está fuera de contexto. Porque hoy tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdote es el sacerdocio eterno, pero el sacerdocio levítico, el sacerdocio de la ley, el sacerdocio donde el no dar el diezmo tenía maldición, terminó con Juan el Bautista. Eso es solo uno de los ejemplos de los errores que se dan hoy. El Nuevo Testamento fue escrito después de que Jesucristo viniera a este mundo y habla principalmente de la misión de Cristo en el mundo y el desarrollo de su iglesia. El desarrollo de su iglesia. Entonces decíamos estos 8 puntos que son pasos preparativos para estudiar la Biblia. Les repito: número 1, estar consciente de la importancia de estudiar la Biblia. Ese es el punto número 1 dentro de estos puntos preparativos. Estar consciente de la importancia de estudiar la Biblia. Número 2, haber nacido de nuevo. Número 3, que estar en Cristo significa una nueva vida. 4, depender de la ayuda del Espíritu Santo. 5, tener una mente abierta a nuevas verdades. 6, disposición a obedecer la Biblia. Siguiente, disposición a trabajar duro. Siguiente, seguir un plan de estudio bíblico. Y por último, entender el plan general de la Biblia. Entonces, a manera de resumen, cuando usted sigue estas 8 reglas, siguiendo estas 8 reglas, le ayudará mucho en el estudio de la Biblia. Se convencerá del valor de estudiar la Biblia
cuando se dé cuenta de lo que es y lo que hace. Lo que es y lo que hace. No solo por lo que hace, sino por lo que es. Mucha gente lee la Biblia por lo que hace, y es uno de los puntos, pero no hay que olvidar que antes es por lo que es la palabra de Dios. El nuevo nacimiento nos equipa para entender verdades espirituales. Es necesario confiar en el Espíritu Santo para la dirección en el estudio de la palabra de Dios. Con una mente abierta puede aprenderse nuevas verdades de la palabra de Dios. Con la intención de obedecer lo que estudia, descubrirá tesoros preciosos en las Sagradas Escrituras. Y finalmente, el seguir un plan de estudio bíblico con diligencia lo llevará a madurez espiritual. Repito, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy hemos hablado de este tema, pasos preparativos para estudiar la palabra de Dios. En otro momento estaremos hablando de otro tema, siempre relacionado al estudio de la Biblia. Esperamos que estas palabras hayan sido de mucha bendición para su vida. Sé que muchos toman nota mientras está el programa ahí, está bien, repáselo ahí, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier observación, usted lo puede hacer también. Somos mente abierta,